Bueno, buenas tardes ya. Bienvenidos a nuestra escuela bíblica en esta tarde. Vamos a continuar con la lección número 9. Y el título de este estudio va a ser el nuevo nacimiento y donde mora el Espíritu de Dios. Las preguntas van a ser basadas en el capítulo 3 de Juan, versos 3 al 8. Ahora, yo sé que apenas lo estás buscando, quieres leer, va a ser la página 50 de nuestra lección. Yo me traigo la Biblia. Si gustas, ajá, sí, si acaso quieres leer. Sí, él tiene ojos de águila. Ha de ser un beneficio de Memojín, ¿verdad? Sí. Y ahí está. A muchos les aclara la visión. Sí. Entonces, Juan capítulo 3, una vez más, desde el 3 hasta el 8. Juan 3, desde el 3 hasta el 8. Ajá. Dice, Espera, Mimo, ok, para que él lo pueda leer también. Capítulo 3, 3. versículo 8. No, capítulo 3, versos 3 hasta el 8. Comenzando desde el 3 hasta el 8. hasta el 8. Ok. Versos 3 hasta el 8. Ok, ahora sí. Ok. ¿Ya? Dice Bien. la palabra, Ujú. respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ok, muchas gracias. Vamos a leer ahora las preguntas. En cuanto a lo que acabamos de leer, ¿verdad? Ok. ¿Qué es necesario para ver el reino de Dios? Nacer de nuevo. Ok, ahí está, bien sencillo. Bien sencillo. Hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces eso quiere decir lo que antes hacía ya no lo hago, sino que ya soy una criatura nueva, con nuevos deseos, nuevos pensamientos, nuevos puntos de vista, todo relacionado a lo que Dios dice, a lo que Dios desea, ¿verdad? Y nuestros deseos ya dejan de existir, sino que deseamos ya todo es nuevo, dice, ¿verdad? Número 2. ¿Solo con qué nacimiento conoció Nicodemo? Solo con O sea, ¿cuál es la que él, tenía. ajá, o cuál es la que él reconocía? Reconocía porque Pues el de la obviamente había una pregunta que tenía Nicodemo, ¿verdad? Ujú. La pregunta, ¿cuál era? que ¿Cómo, como- cómo puede un hombre ya siendo Ujú. de edad Ajá, nacer de nuevo. nacer de nuevo? Entonces él estaba relacionado con solamente un nacimiento. ¿Con cuál era? el de la carne. El de la carne. El natural, el que todos, ¿verdad? Llegamos a Que nacer, todos llegamos a tener. llegamos a tener. Para estar aquí tenemos que nacer de una mujer, ¿verdad? Y ya comenzamos a vivir, ¿verdad? Ya. De ese momento en adelante. Ok, con él,
Con ese fue el que él estaba relacionado. Relacionado. Número 3. ¿A qué nacimiento se refiere Jesús? Pues al espiritual. Espiritual. Ok. Al nacimiento que él nos vino a dejar. ¿Y cómo lo describió él? Vamos a leer. Agua y del Espíritu. Exactamente. Vamos a verlo en Juan 3, verso 5. Dice, respondió Jesús, de cierto, o sea, cuando Jesús repite, lo está diciendo de una forma de énfasis. Es un énfasis que estás haciendo. De cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ok, entonces de agua y de espíritu. Y yo pienso que el que no, porque oigo predicaciones, no sé si tú no me dejas mentir, hay predicaciones que pues basados en la Biblia, que dice que está escrito, el que no se bautiza con el bautismo que Jesús, el ejemplo que Dios nos dio, bíblico pues, no puede entrar al reino de los cielos. No, porque por eso Dios nos dijo que debemos de bautizar, que no va a estar el nombre escrito en el libro de los cielos, no. O sea, el libro de la vida. Para estar escritos en ese libro tenemos que ser, como dice aquí, ser bautizados con agua, pero no tan solo con agua, sino que con el Espíritu. Es importante que los dos factores siempre tengamos en mente. Tenemos que reconocer qué es lo que representa, ¿verdad? Este bautismo. Ok, vamos a seguir adelante. Gracias por los comentarios. Número 4. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Pues que cuando uno nace de la mujer, pues no conocemos pues no conocemos las cosas de Dios, ¿verdad? No sabemos qué es un bautismo. Okay. No sabemos lo que es espiritual. Jesús lo dijo de esta manera. Lee el verso 6. Verso 6 dice, lo que es nacido de carne, carne es. ¿Y lo que es de él? Nacido del espíritu, espíritu, pues. Okay. Y de acuerdo a las palabras de Jesús, no sé si recuerdan cuando estaban, o Jesús iba a ser, ya iba en el proceso de ese, de entregar su vida en el Getsemaní. Les pide a los discípulos a que oren con él, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucedió? Los discípulos llegan a dormirse. Sí, se durmieron. Y les dijo, la carne, pero el espíritu está presto. Ok. Entonces, en cuanto a la carne como que hay un pleito entre la carne y el espíritu. Entre la carne y el espíritu. ¿Qué significa eso? En cuanto a lo que conocemos, en cuanto a lo que nosotros sabemos que es bueno, ¿verdad? Eso lo tenemos. Pero nuestra carne, el apetito, se puede decir, carnal, la naturaleza caída, se inclina hacia lo opuesto. Entonces nosotros podemos tener una gran verdad aquí en el cerebro, una gran verdad, y intentamos a vivir en cuanto a eso,
Siempre vamos a tener esa lucha en nuestras pasiones, en nuestro ser, en esa naturaleza caída. Siempre va a ir a llevarnos a hacer lo contrario, ¿verdad? Esa tentación a probar aquello que le gusta a la carne, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia. Y esa es la Espíritu, lucha. espíritu, ¿ya? Es vida, es fuerza, es fortaleza. Y lo tenemos aquí, ¿ya? En la mente. Y siempre va a haber esa lucha entre los dos. Ajá. Pero aquí la diferencia, lo estamos viendo bien claro, ¿verdad? Todo lo que es nacido de la carne es. Y todo lo que es nacido del espíritu, espíritu Por es. eso cuando te bautizas y que si recibes el Espíritu Santo, tú ya eres una nueva criatura. Exacto. Tú ya vas a desear las cosas espirituales más que las carnales, Ujú. porque Dios ha prometido que estará con nosotros. Entonces ahí está, como acaba de decir, es la La diferencia. diferencia. Nacido de la carne, los deseos de la carne hacemos. Todo lo que tiene que ver con lo que me pide mi cuerpo, eso es lo que lo estoy haciendo. Todo lo que venga a mi mente, eso lo pienso carnalmente, ¿verdad? Entonces cuando uno se bautiza, recibe el evangelio, recibe el mensaje que Dios ha mandado a su hijo para morir por uno, ¿verdad? Entonces ya no quiere vivir para uno, sino que quiere vivir para Dios. El primer paso es nacer de agua y del espíritu. Ya de ese momento en adelante, ya no vive esa vida antigua, sino que vive una vida nueva. En Cristo se dice, ¿verdad? Ajá. Ok. Creo que la comparación es bien sencilla. ¿Entendió? Yo digo que sí, y si no, pues él tiene el derecho de decir, ¿me puedes explicar esto o algo? ¿Ah? Así como cualquiera de nosotros, si no entendemos algo, tenemos esta Pues oportunidad ya, de decirlo. ajá, porque ya ahora que ya lo estamos, bueno, yo, ¿verdad? Que ya lo he estudiado, Ujú. lo estudié hace tiempo, pero ahorita que lo estoy De nuevo. repitiendo, reafirmando, Ajá. pues hasta entonces ya empieza uno a comprender esta parte, ¿no? De volver a nacer de nuevo, Sí. espiritualmente, pero Sí. a través del agua. Cuando dices del bautismo, pues antes uno cuando está chiquito, uno que lo bautizan, uno no entiende esas cosas, porque Sí. estamos babies Ujú. y no tenemos conciencia de lo que está pasando alrededor. Exacto. Simplemente queremos comer, dormir, llorar. Entonces, cuando uno es adulto y crece con esa ¿cómo se dice? Tradición, creencia o lo que Esa sea, creencia, lo que sea. esa doctrina, pues, Esa doctrina. pues uno va y yo bauticé a mis hijas chiquitas. Bueno, ella ya estaba grande, pero yo ya entendía, cuando la bautizamos a ella, yo ya entendía el Ya bautismo. entendías algo del Y bautismo. yo no la quería bautizar porque yo ya sabía, Tú ya ya- había escuchado eso. Ya habías escuchado. Todavía no me bautizaba No. yo en la iglesia así, pero el papá de ella decía que se tenía que bautizar. Y la bautizó yo sabiendo que no debía, y dije, yo no voy a participar de eso, ¿verdad? Porque mi hija no sabe ni qué, ni por qué la está bautizando. Ella no, aunque ella tenía 10 años, no sabía realmente Todavía no. para qué la estaban bautizando. Ajá. Pero él decía, para cumplir con los mandamientos. Y yo decía, pero bueno, ok, si tú lo quieres, está bien. Entonces, con el tiempo, después yo me bauticé, pero también todavía confundida, ¿ah? No estaba segura de lo que estaba haciendo. Y ahora con esto, que ya ahora tengo más, Conocimiento. ajá, estoy reafirmando lo que yo ya había escuchado atrás, porque aquí Dios Jesús lo está diciendo. Sí. Entonces dije yo, bueno, con esa certeza de lo que uno ya sabe, lo que estoy aprendiendo yo. Yo ahora ya estoy convencida de lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Yo, de mis hijas, pues no puedo decir mucho porque no las voy a hacer que se bauticen si ellas todavía no alcanzan esa comprensión. Pero esa es mi meta, que ellas logren comprender la razón
del bautizo, ¿no? Y eso es Ujú. lo principal. Que lo comprendan, porque yo sé que tal vez no me van a entender, pero pienso que eso les va a ayudar un poco. Estar aquí escuchando esto, pues algo se les va a quedar, no sé. Y lo que Dios puede hacer en ellas, en su corazón, primeramente, porque Dios es el que nos llama, ¿verdad? Dios es el que nos llama a ese llamado de que tenemos que entregar la vida a Él, si queremos Exacto. ser salvos. Sí, exacto. Bueno, vamos a ver unos versos aquí que en relación a lo que acabamos de leer, creo que Pablo aquí también lo pone en unas palabras más sencillas, más claras, para que si hay preguntas, pues aquí podemos ver esa comparación, ¿verdad? Entre lo que es vivir en la carne y lo que es vivir en el espíritu. Nota lo que dice aquí a Romanos 6, versos 1 en adelante. Romanos 6. Te espero un momento para que lo encuentres. ¿En dónde está esa? No, no está en la... No, no, No está en la... Te traíste esos, o usa mi phone si quieres, ahí lo puedes... Oh, ahí está, ahí tienes tu Biblia. Romanos 6. ¿6 qué? Desde el 1 en adelante. Dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el... Ahí, hasta ahí, ¿ok? Vamos paso por paso, ¿ah? Asegurando que estamos entendiendo lo que estamos leyendo. Entonces, en el verso 1, la pregunta que Pablo hace dice, ¿qué pues diremos? ¿Ok? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Es la pregunta, ¿verdad? Entonces, perseverar en el pecado es decir, sabiendo qué es el pecado, que es la infracción de la ley, es la infracción o quebrantamiento de las leyes de Dios. El seguir pecando para que la gracia abunde. ¿Qué es la gracia? Es un regalo de Dios. Inmerecido. Entonces, hay doctrinas hoy en día que dicen, pues peca. Al cabo Jesús ya murió por tus pecados. Tú ya no te preocupes de eso. Entonces, esto es la pregunta que Pablo está haciendo. O nomás ve y confiesa tus pecados allí y ya... Pero más bien lo que acabo de decir, porque es la pregunta que está haciendo Pablo. O sea, vamos a seguir pecando para que nosotros recibamos más gracia. Es lo que está preguntando. Pablo responde, verso número 2, en ninguna manera, con exclamación. Si lo ves ahí la gramática. De ninguna manera, afirmando que eso nunca se debe hacer. Si sabes que es pecado, en ese momento que sabes es pecado, tienes que abandonar ese pecado. ¿Por qué? Porque el pecado estás alejándote de Dios. O Dios se aleja de nosotros. Exacto. Si nosotros no queremos que Dios se aleje de nosotros, no debemos de pecar. Ok, entonces, la carne, lo que acabamos de leer allá en Juan, la carne nos lleva a pecar. Nos lleva a pecar. Nota, distinción entre pecar o llevar a pecar son dos y distintos. No estamos diciendo que la carne es pecado, no. Lo que estamos diciendo es que nos tiende o nos lleva, nos inclina hacia el
pecado. hacia el pecado. Hacia el pecado, ¿no? Esto lo tenemos por naturaleza cuando Adán y Eva Eva pecaron. pecaron. Pero nota, no estamos diciendo que es el pecado. Que debemos de pecar para que la gracia de Dios, porque al cabo Dios nos va a perdonar. que nos va a siempre. perdonar porque por su gracia. Sí. Yo O por antes su así amor. pensaba, fíjese. Yo antes cuando sí escuché esto de la gracia, cuando estaba ya en la otra iglesia, pero era bautista, ¿ah? Pero es igual que, dice mi amiga, es igual que las otras iglesias, porque yo decía, bueno, entonces, pues si uno, como dijo, o sea, si uno peca, pues ya como ya me bauticé, ya así, pues uno pues Dios nos va a perdonar de todos modos. Y aunque era una iglesia cristiana. Yo Pero tenía como que esa creencia, pero ya cuando venía lo de la Santa Cena, entonces cuando nos decían que si uno estaba como tu conciencia limpia, Entonces es cuando debes de tomar la Santa Cena, si no, que porque según vamos a volver a pecar. nos van a juzgar por eso, por haber consumido la Santa Cena Y sin con- tener, sin estar libre pues de pecado. ok, dijo en ninguna manera, En ninguna manera. afirmación. No, eso nunca lo debemos hacer. Verdaderamente. Lo dice porque los que somos muertos al pecado, los que hemos muerto, ¿verdad? ¿Y cómo es que morimos al pecado? Cuando nos bautizamos Exactamente. por el agua. Es ese acto de fe, a ser bautizado, es, Un acto de fe. es una muerte a la carne, A la carne. es una muerte al pecado. Entonces, dice aquí, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No. ¿Cómo? O sea, eso no tiene sentido, no tiene ningún sentido de que si fui bautizado, eso simbolizando muerte al pecado, ¿verdad? ¿Cómo podemos seguir viviendo en ese estado? Y por ejemplo, como yo, que yo estuve en otra iglesia cristiana bautista, que yo aprendí poco de esto, ¿verdad? No, Sí. no mucho, Sí. poco, pero por decir pequé, Ajá. ¿verdad? O estaba viviendo en pecado también, Sí. ¿verdad? Eso como Dios en un futuro, si es que me muero, no sé, voy a ser juzgada por haber hecho esa muertes porque me bauticé, como insegura de mi bautizo, pues. Y yo seguí pecando, por decir así. De lo que yo he investigado, de lo que he estudiado, cuando no hay luz, en cuanto a algún acto que cometiste, donde no tenías la información correcta, se puede decir, esa es anulada. ¿Sí me entiendes? O sea que Dios no lo toma en cuenta así porque como no vale, por decirlo así. no vale. Porque no tenías, Porque no lo hice de fe. pues por todo lo decirlo que así. no es de fe, ¿qué es? Muerte, pues, Pecado. pecado, ¿no? Todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, ahora Dios te está revelando a través de los estudios la forma correcta. Entonces, por la fe, si tú crees y actúas en cuanto a tu fe, entonces ya Dios, todo eso del pasado queda en el pasado, ya no lo toma en cuenta. ¿Sí? Pues si tú te arrepientes, Pues sí, pues ¿verdad? eso, ¿verdad? Primero. Pues por eso es el ¿verdad? proceso, El es el proceso. proceso. De arrepentimiento. Arrepentimiento, bautismo, nueva vida. Nueva vida. De acuerdo a lo que Sí, estamos porque estudiando. acuérdate lo que predicaba Juan. Arrepentidos y bautícense, ¿verdad? En el nombre de En el nombre Para que sean para borrados que sean vuestros pecados. borrados nuestros pecados. Ok, verso 3 dice, ¿o no sabéis, pregunta, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. muerte? En su muerte. En su No muerte. su nombre, pero dice en el nombre. Ok, No, yo pregunta.
cuando Jesús murió, ¿por qué murió? Por todo. No, ¿por qué? Por nuestros pecados. Por nuestros pecados. pecados. Entonces tiene sentido que el bautizo represente su muerte. Porque cuando nosotros nos bautizamos por el pecado. Y eso representa de que nosotros estamos deshaciéndonos del pecado. ¿Verdad? Porque cuando Jesús murió por los pecados, entonces nosotros al bautizarnos nos bautizamos en su muerte. Sí tiene sentido. ¿Ok? Sí. Entonces ahí está esa diferencia entre vivir en la carne, Y- es vivir en el pecado, y vivir en el espíritu es deshacernos de ese pecado. Sí, porque cuando te bautizas que todos los pecados se van al fondo de la mano. Ujú. Ahora anota verso 4, porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo. Ahí está claro. ¿Cómo fue? Si quieres léelo. Verso 4. ¿De Porque qué? ¿De Romano? somos sepultados. Romanos 6:4. Romanos 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte. Verso 6:4. Ajá. Ok, a ver, Dice, lee. porque somos Bautismo. sepultados Por el juntamente con él para muerte por el bautismo. Ok, lo dice un poquito diferente, pero dice lo mismo. Ajá, Con él. ajá, Pues sí, juntamente con él. ajá. ¿Y es todo? Refiero que Jesús, ¿no? ¿Y es todo? No, juntamente con él para muerte Por el bautismo. por el bautismo. ¿Y luego qué más? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí está la explicación de una forma bien clarita. ¿Ok? El recibir una vida nueva, el recibir ese bautismo, aquí está la primera parte, es porque somos sepultados en él, con él, en la muerte por el bautismo, y este es el resultado o el efecto, para que como Cristo resucitó de los muertos, para gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Es decir, todo lo que antes vivía quedó sepultado en esa sepultura, en esa agua, ¿verdad? Que representa una limpieza, ¿verdad? Y al levantarte de esa agua, estamos resucitados con Él también, para que andemos en una vida Porque cuando nueva. te sumerges, estás muriendo Sí. al pecado. Sí, Y cuando te levantas, Sí. estás resucitando. Exacto. Eso es, así como Cristo. Por eso está diciendo que así como Cristo. Cuando murió, ujú. murió por el pecado. Y luego dice- Resucitó. Y luego dice el verso, Simboliza la vida nueva, ¿no? Eso Cuando se- él sale del agua. y luego dice el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, verso 6, que nuestro viejo hombre, la carne, fue crucificado con Él, para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, más clarito no se puede. No hay más claridad que estas palabras aquí. Luego dice verso 7, porque el que ha muerto libre es del pecado, Porque el que ha muerto ha sido. porque ha crucificado la carne juntamente con los hechos. ¿Ok? Al decir justificado, es decir perdonado. Sí. Ujú. Cuando nos perdona, también nos justifica. Quiere decir que nos da su vida. Nos da
Ahora cuando Dios nos ve, ya no nos ve a nosotros en el pecado, ve a su Hijo. A su hijo. Amén. Por eso es necesario. Por eso es necesario creer en nuestro Señor Jesucristo y nuestra gente. Muerte, resurrección y nueva vida. Una nueva vida. Ya no es la vida antigua, sino que es una vida entregada a Él. Bueno, recuerden esa cita porque es importante. Ok, nomás tenemos una pregunta más y concluimos aquí. Pregunta número 5. ¿Con qué se compara la obra del Espíritu? El verso número 8. Verso 8. Ujú. O pregunta 5. Sí, sí. Acá Pregunta está, 5. de Juan 8. Sí. Juan 3:8. Ah, Tres, Juan ocho. Ajá. 3, 8. Ok. Aquí dice, el viento sopla de donde quiere. O con el viento. Ajá, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ok. Con el viento. Se compara con el viento. Ok. Dijo Jesús, el viento sopla donde quiere. ¿Verdad? Y oyes su ¿Lo vemos? no. Lo vemos. Ahorita vemos para afuera Está corriendo el viento. y está corriendo el viento, pero no lo vemos. Lo sentimos. Lo sentimos. Ándale, nomás lo sentimos. Entonces lo que vemos son los efectos. Nomás. Los efectos. Ahorita Ah, las ramas del árbol se están... moviendo. ¿Y qué es lo que lo está moviendo? El viento. El viento. ¿Ok? Dice... y hasta se puede oír el sonido. Con el Sí. viento. ¿Ya? Se escucha. Sí. Pero no sabes de dónde viene. Ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Verdad? Claramente se debe ver los efectos. Si antes vivía en el pecado, ahora ya no. Puro pari, pari. Si antes bebía, ahora no. Si antes peleaba, pleiteaba, ahora no. Ya no. ¿Verdad? Esos efectos se ven. Se ven ¿verdad? en la persona. Ajá. Pero cuando también es así uno muy enojón, ¿verdad? Pelea por todo. ¿Ok? Todo eso también es pecado, ¿verdad? Bueno, y hasta... Yo antes lo veía como forma de ser, una personalidad de la gente. Bueno, ahí vamos a concluir. Por lo pronto, al menos que tengan una pregunta, o un comentario más. No, Sí, ¿no? pues nada más eso que yo así pensaba, pues que eso era parte de la personalidad. Es que ella es bien risueña, muy sociable, muy amigable. Eso es muy enojón, por todo se enojaba así. Ujú. Como mi papá. Decíamos, es que así es él, eso es su forma. Y que heredaste a tu papá. Ok, pues que pasen feliz sábado. Muchas gracias una vez más. Cualquier pregunta que tengan también pueden dejar un comentario o mandar un mensaje. Que Dios les bendiga y hasta pronto. Amén.